Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 2 del curso de Excel con tablas dinámicas. Bueno, las tablas dinámicas son fascinantes, pero hay que tener cuidado. Y aquí te voy a mencionar 3 ejemplos de situaciones que podemos hacer mal con las tablas dinámicas. O cosas que tenemos que preparar antes de hacer tablas dinámicas. Como yo comentaba, el tema de tener ordenadas nuestras bases de datos es fundamental. Entonces, aquí vamos a traer un ejemplo muy claro. Bueno, fíjense, aquí tenemos una planilla de enero. Tenemos hasta los 31 días de enero del 2020 y, digamos, tenemos empleados en la construcción. Nuestra empresa es una constructora. Cada uno de los días yo voy anotando o algún tipo de marcaje de hora, ya sea por un software o directamente desde Excel voy colocando estos datos. Empiezo con el empleado, que tiene su propio legajo, como identificatorio, es muy bueno tener esto. ¿A qué hora ingresó? ¿A qué hora egresó? ¿Cuál era su hora de entrada? ¿Cuál es su hora de salida? ¿Cuál era su hora de salida? ¿En qué obra estaba? Aquí fíjense que tipifica las obras. Por ejemplo, estos cuatro personas, el 2 del 1, se estuvieron dedicando a la obra Arsenal, ¿sí? Por ejemplo. Eso simplemente es simulado. Y bueno, entonces aquí se van graficando las tardanzas y los retiros anticipados. O sea, a ver, este hombre debía estar presente a las 8 de la mañana y sin embargo estuvo a las 8:03. Se retiró a las 16:01, así que está bien, porque su hora de salida era a las 16, así que no hay retiro anticipado. Y así fuimos haciendo esto con simples fórmulas. Ya sabemos cómo hacer esas fórmulas. Por ahí esto tiene un poquito de complicación cuando son de minutos, pero no tiene mucha mayor significatividad. Y luego también tengo una causa de ausencia, ¿sí? Muchas veces tenemos ausencias que son justificadas, o sea, esta persona no fue, más allá de que tenía su horario asignado en la construcción de esta obra, sin embargo, no se le computa tardanza y retiro, pero sí se le computa una causa de ausencia. Esto, vacaciones, fíjense que por aquí tenemos vacaciones, esto lo repite esta empresa para febrero, ¿sí? Para febrero, para marzo y demás. ¿Por qué? Porque quiere hacer informes mes por mes. Ahora, cuando hacemos tablas dinámicas, cuando sabemos hacer tablas dinámicas, ya esto no es necesario. No es necesario tener enero por un lado, febrero por el otro, marzo por el otro. Y aquí tenemos planillas de marzo, planillas de abril, planillas de mayo, y después vamos a incorporar junio. Por ahora vamos a hacer solamente de enero hasta mayo. Entonces, lo que siempre recomiendo yo es, voy a insertar una nueva hoja de cálculo que voy a llamar anual, ¿sí? Podemos tenerlo circunstancialmente a los datos mensuales, pero no debiera ser la tabla, no deberíamos prescindir de una tabla anual. Entonces lo que voy a hacer es voy a seleccionar todo, voy a irme con Shift Control hacia abajo, ya seleccionando todo, pongo copiar, voy hasta el anual, pego de esta manera, y ahí ya tengo los datos de enero. Ya los datos de enero están identificados por la fecha, o sea que no necesito agregar una variable más, porque yo podría en algunos casos agregar una variable identificatoria de los datos que estoy trayendo, pero en este caso el solo hecho de decir la fecha ya está identificando mi mes. Voy con febrero, no tomo los encabezados, recién tomo a partir de los datos, porque ya los encabezados los tengo. Copio todo, vengo hasta anual, pego, y así voy a ir haciendo hasta marzo. Selecciono todo, hasta bien el otro lugar. Fíjense que aquí vamos a detectar algunos errores, pero lo vamos a hacer con la tabla dinámica. Vamos a ir a abril, seleccionamos todo, seleccionamos y vamos a llevarlo al anual, ¿sí? De esta manera. Y luego tenemos por aquí mayo. Esto es muy importante, no es una cosa menor, porque al trabajar todo de esta manera,
nos aseguramos de una información completa. Entonces, el primer consejo es trabajar con bases de datos agrupadas, porque si no tendríamos que hacer 5 tablas dinámicas para analizar esto. Entonces, no tiene sentido que hagamos 5 tablas dinámicas para hacer este tipo de análisis. No tiene ningún tipo de sentido. Bien, una vez que ya tenemos unidas nuestras tablas dinámicas, siempre tenemos que ponernos a pensar de que si los encabezados tienen todos los mismos. Generalmente lo que sucede es que tenemos todos los mismos encabezados, no hay problema pero si no tendríamos que adaptar una tabla a otra. ¿Qué nos pasa ahora? Ahora vamos a crear nuestra tabla dinámica. Podríamos crear los filtros y ver si hay algún tipo de problema, pero los problemas los vamos a detectar con la tabla dinámica. Porque si uno se pone a pensar, fíjense que aquí en fecha, por ejemplo, se nota que hay algo mal. En legajo no pareciera haber nada mal. En empleado pareciera que no hay nada mal, pero vamos a verlo. Pero vamos a ver, una forma de controlar que nuestra tabla dinámica no tenga ningún tipo de problemas es con los filtros. La otra es ya crear una tabla dinámica. Fíjense, vamos a hacer clic. Vamos a hacer una tabla dinámica y de paso vamos a ver los inconvenientes que tiene tratarlo de esa manera. ¿Se acuerdan que el mejor uso es la tabla? Usar una tabla de soporte. Pero vamos a hacerlo así a propósito porque vamos a ver qué debilidades tiene trabajar con rangos en vez de tablas. Voy a darle OK. Y fíjense, en mi intento por poner fecha, ¿sí? Excel hace esto. Excel hace esto. Fíjense lo que hizo Excel. Y yo cuando quiero agrupar, fíjense que dice agrupar y me dice no puede agrupar esta selección. En este caso es muy claro por qué no puedo agrupar la selección. Es por este dato que me está haciendo muy mal. Que está mal. Entonces yo tengo que venir, tengo que detectarlo. Estaba en marzo. Seguramente, fíjense que es un error clarísimo. Entonces voy a poner 31 del 03 del 2020. Es decir, con esto, ahora sí voy a actualizar, porque tengo que actualizar porque no toma automáticamente, y ahí está. Ya tengo los datos bien hechos, a ver si ahora lo puedo agrupar. Perdón, ahí vamos para atrás. Vamos a agrupar. Fíjense que me dice todavía no se puede agrupar la selección. Es decir, siguen existiendo problemas porque esto sucede muy a menudo cuando ya tiró un error Excel. Vamos a sacar fecha y fíjense, vamos a colocarla nuevamente. Hasta ahí dice que no tiene ningún problema. Ponemos a agrupar y me sigue diciendo no se puede agrupar la selección. Entonces uno cuando dice, ¿qué pasó acá? Fíjense que sigue diciendo 31 del 03 del 2020. Vamos a poner a actualizar. Y fíjense que ahí ya no está esta selección y por lo tanto ahora sí podría yo agruparlos. Y fíjense que ahora sí me aparece. Entonces siempre tengan a mano todos los mecanismos que necesitan de Excel para aliviar todos los errores. Yo voy a agruparlos solamente por meses y por años. ¿Sí? ¿Por qué por meses y por años? Fíjense qué pasa si yo hago por meses solamente. Si yo agrupo por meses, pareciera que todo está tranquilo. Pareciera que todo está muy tranquilo y bueno, no tengo ningún problema. Pero ustedes acaban de ver lo que yo vi. Cuando ustedes agrupan y ponen por año también, aparte de por mes, por año, se dan cuenta de que hay algunos datos que son de 2019 y son datos muy aislados, si se ponen a pensar. Entonces, ¿por qué si yo solamente exporté datos del 2020, por qué tengo datos del 2019? Que son solamente dos datos, supuestamente dos empleados del 2019. No, esto es un error clarísimo de por la lógica que tiene nuestra tabla, por la lógica que tiene nuestra base de datos. Entonces ahí vamos a darle a aceptar. Ya tenemos los datos correctos. Vamos por aquí, vamos a cambiar la hoja, vamos a poner TD, tabla dinámica. Y ahora a todo esto vamos a darle actualizar. Y ya actualizó solamente 2020. Ahora sí, si quiero, puedo prescindir del año, porque total ya verifiqué que todo tiene el mismo año, así que no voy a tener ningún inconveniente con esto. Bien, ¿qué pasa? Porque hasta aquí hemos visto algunas cuestiones importantes. Vamos a revisar un poco los empleados. Vamos a ponerlo a los empleados. Voy a sacar la fecha. Voy a colocar los empleados de esta manera. Fíjense que aquí también puedo ver
una serie de problemas, que están repetidos Bruno Paredes, que está repetido Mirko Sara, que está, y esos son los dos errores. Entonces, también, si no detecté con el filtro, puedo detectarlo tranquilamente con la tabla dinámica. Ahí entonces tengo Paredes. Y esto lo copio y lo pego. Y luego tengo por aquí a Mirko Sara. Imaginamos que, fíjense ahí, no estoy seguro cuál es cuál, así que el que va es Mirko con K. Entonces, ahí pego todo y ya me olvido del error. Selecciono todo y ya está. Vamos a poner actualizar. Y ahí fíjense cómo quedan solamente los datos únicos. Y ahora sí está bien lo que estamos haciendo. Vemos si hay alguna otra que podría tener algún tipo de problema. La causa de ausencia. La causa de ausencia es importante que esté bien tipificada. Por lo tanto, aquí, fíjense, enfermo o enfermedad. No tiene sentido. Porque cuando yo quiera sacar estadísticas de cuántas personas tuvieron ausencias por enfermedad, necesito saber tener una. Entonces, voy a ir a la anual. Esto también es importante que sepamos que dónde es importante que corrijamos. Porque recuerden que conservamos nuestras tablas mes a mes. Hay que ver si no nos conviene tanto actualizarlas aquí como en la mes a mes. Fíjense que ahí, enfermedad, pegamos enfermedad. Y entonces tenemos ya unificado. Voy a darle actualizar y ahora sí tengo solamente dos causas de ausencias. Después la cuestión de tardanza, podríamos ver la significatividad, por ejemplo, si yo veo, voy a poner por aquí, voy a sacar causa de ausencia, voy a traer la fecha, ¿sí? A lo mejor puedo detectar la cantidad de tardanzas o de retiros, el total. Fíjense que aquí me hace una cuenta, no me hace un total. Vamos a colocar configuración de campo, vamos a poner una suma, ahí estamos, y esto también vamos a ponerlo como una suma. Lo que pasa es que da números con coma, entonces yo lo voy a traer a horas, porque estos serían, en todo caso, horas. Fíjense que ahí no hay ningún valor que esté muy por encima de los demás, porque si, por ejemplo, aquí yo detectara que vienen 6 horas, 2 horas, 4 horas, y después de repente aparecen como 10 horas, ahí tengo que investigar a ver qué es lo que está pasando, porque no tendría una lógica aparente. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. La significatividad. No podemos encontrarnos con valores anómalos, totalmente anómalos. Eso hay que controlar ni bien se pueda. Bien, de esa manera ya tenemos entonces corregidos algunos errores a través de la mismísima tabla dinámica, que el solo hecho de ir a analizar los datos ya nos damos cuenta de que nuestra base de datos está muy mal. Y ahora vamos a ver por qué es importante trabajar con tablas. En primer lugar, déjenme seleccionar todas estas hojas y vamos a ocultarlas. Fíjense lo que pasa. Yo tengo un informe anual y ese informe anual, esa tabla anual, todos los meses va a ir recibiendo información. O sea, yo tengo hasta mayo, pero llega junio, yo ya tengo mi tabla dinámica porque estoy analizando mes a mes, y tengo que incorporar los datos. ¿Sí? Que dicho sea de paso, yo podría ya hacer el control acá o esperar por tabla dinámica. No tengo ningún problema. Aquí fíjense, enfermedad. La obra no me fijé si tenía algún error. Empleado. ¿Sí? Empleado, fíjense que no tenemos ningún tipo de problema. La fecha, tenemos todo junio. No hay problema. ¿Sí? No hay problema. Entonces, traeríamos los datos. ¿No? Traeríamos los datos. Copiamos. Vamos al anual. Y los pegamos. El problema es que después lo que tengo que hacer con mi tabla dinámica es, si yo pongo actualizar, no actualiza, no trae los datos. Tengo que ir hasta análisis de tabla dinámica, tengo que cambiar origen de datos y esto expandirlo hasta llegar a los nuevos datos de junio. Porque fíjense que mis datos quedaron solamente hasta ahí. Ahí vamos a ver, hasta acá, solamente quedaron hasta mayo. Entonces eso es muy contraproducente,
nos ahorraría mucho tiempo el hecho de ya trabajar con tablas, y fíjense lo que va a pasar con tablas. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa ahora si yo hago relación a tablas. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a sacar junio. Fíjense cómo haría un análisis mes a mes, incorporando ya en tablas nuestros datos. Voy a eliminar esto. Lo que voy a hacer primero es, como si fuese que estamos en mayo, entonces voy, inicio, puedo dar formato de tabla, y le voy a dar el formato así, verde. Aceptar, y ya se crea mi tabla, a la cual encima yo ya tengo un nombre, o sea que es mucho más fácil vincularlo. Y esto sería entonces anual. Supónganse que sea anual. Bien. Actualizo entonces, ¿qué hago con mi...? Vamos a cambiar el origen de datos, y ahora, en vez de hacer referencia a un rango, voy a hacer referencia a toda la tabla. Fíjense ahí, me dice anual, porque así se llama la tabla anual. Doy a aceptar, y listo. Ahora está vinculada a una tabla. Por lo tanto, en tanto y en cuanto cambie la tabla, yo voy a recibir datos de junio, voy a seleccionar los datos de junio, ya los acomodé, ya los controlé, ya están todo bien, me voy a esta informe anual, lo pego por debajo, y con el solo hecho de pegarlo por debajo, yo nunca le puse ese formato. No, porque pasa que la tabla me lo leyó automáticamente. Y entonces ahora lo único que tengo que hacer acá es actualizar, y ya aparecen los datos de junio. Entonces, más allá de que pareciera obvio que tenemos que hacer tablas, es importante saber por qué hacemos lo que hacemos. Las tablas son imprescindibles. Así que esas son las recomendaciones cuando tratamos con tablas dinámicas, con las bases de datos en sí. Es muy importante que sepamos esto. Y en la siguiente parte de la clase vamos a empezar a explorar algunas funciones más importantes con este ejemplo que tenemos aquí por delante, para seguir profundizando nuestro conocimiento en tablas dinámicas. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.